Bueno, el día de hoy me solicitaron que hablara sobre la diversidad generacional y el bienestar en el trabajo. Esto lo que voy a hacer es resumir un poco la norma INTT 203 que habla de la gestión de edad en el ámbito laboral. Es una charla cortita, espero que les quede bien y si no, como dijo doña Nuri, van a poder recibir la norma, procuren llenar el formulario. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la gestión de la edad en el ámbito laboral? Si ustedes recuerdan, desde hace tiempo se habló del cambio de las pirámides de población. Aquí tenemos la pirámide poblacional de 1960. Esto es escogido de la INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y la población de 65 más años, tanto de hombres como mujeres, era súper pequeñita. La pirámide ya en el 2008 se vio que está cambiando. Cada vez va creciendo un poco más la población intermedia y poco a poco se han hecho proyecciones y se dice que para el 2060 así va a ser la pirámide, que ya no es ni siquiera pirámide, ¿verdad? Siempre limitado por la edad, la expectativa de vida, ¿verdad? Pero cada vez van a haber más personas mayores de 65 años o más. Aquí vemos también, colocado en gráfico de líneas de 1960, así hasta el 2060, así va a ser el incremento de la población de 65 años o más. Y aquí lo pueden ver en este gráfico también, que pasamos de 65 años o más a un total de la población de 3.5% en 1960, y vean como para el 2060 vamos a alcanzar a ser un cuarto de la población, las personas con 65 años o más. O sea, cada vez va a haber más adultos mayores. ¿Cuál es la edad de jubilación en Costa Rica? Es muy importante porque también es un factor que hace que sea necesario hablar de la gestión de la edad en el ámbito laboral, porque la edad de pensionarse cada vez ha estado subiendo y va a subir más. En la última reforma al reglamento de seguro de invalidez, vejez y muerte, que creo que va a entrar en vigencia a partir del 2024, bueno, tenemos que la edad de pensión siempre ha sido 65 años en los últimos tiempos, pero ya los hombres no van a poder solicitar pensión adelantada. Los hombres antes, a los 63 años, si cumplían con las cuotas, podían solicitar o todavía pueden la pensión adelantada. Las mujeres han podido solicitar pensión adelantada, pero va a haber un cambio. Ya en vez de pensionarse, poderse adelantadamente a los 59 años, 11 meses, va a pasar a una edad de 63 años. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a trabajar con más edad. Y eso es importante a nivel laboral, ya vamos a ver por qué. Es muy importante los grupos generacionales en el ámbito laboral. En la norma se definen las siguientes personas trabajadoras. Tenemos a los jóvenes, que van desde los 15 años, que pueden conseguir el permiso de trabajar, hasta los 35. Las personas que tienen 36 años o hasta 49 se consideran personas trabajadoras adultas tempranas. Las personas entre 50 y 64 años se les conoce como personas trabajadoras adultas intermedio, y las personas adultas mayores son aquellos trabajadores con más de 65 años. Esto es importante porque hay ciertas medidas que vamos a ver que involucran a todos, y hay otros que va a ser dirigido al adulto intermedio y al adulto mayor. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, a nivel biológico, pues hemos visto personas que envejecen, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Es el resultado de los efectos de la acumulación de gran variedad de cambios a nivel molecular e intracelular de las células que van ocurriendo y sumándose con el transcurrir del tiempo. No siempre, eso es muy importante y lo vamos a repetir después, la edad cronológica es un indicador de los cambios que están ocurriendo en la persona. Entonces, podemos tener, viendo el dibujo, una persona de 50 años que se va a ver como una de 65 y uno dice, qué raro, ¿verdad? Si esa persona se cuidó, bueno, tiene que ver con su biología, así como también podemos ver personas que tienen más años y se ven como una persona de 40 o 50.
Esa es la definición de envejecimiento. El envejecimiento saludable, que es a lo que aspiramos y a lo que se apela a esta gestión de la edad, es que su promoción abarca a todos los grupos generacionales en el ámbito laboral. O sea, para promover un envejecimiento saludable no solo vamos a agarrar a los adultos intermedios y adultos mayores y empezar a trabajar con ellos, no. O sea, desde los trabajadores jóvenes en cualquier institución, sea pública, sea privada, hay que empezar a trabajar con ellos también. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a una adultez intermedia y mayor sanos. Y es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Eso tanto a nivel laboral como extralaboral. Este es un concepto que es muy importante y lo habla la norma, que es el curso de vida saludable. En la OMS, ellos hablan de que el enfoque del curso de vida considera la salud como una capacidad en evolución que se va desarrollando dinámicamente a lo largo del tiempo. O sea, nada hacemos nosotros agarrando, digamos, haciendo un corte a cierta edad, como les decía, y empezar a tratar de tener un curso de vida saludable. Hay gente que lo hace. Hay gente que tal vez hasta aquí llegó con un curso de vida no saludable, pero toma las riendas de su salud por ayuda externa, por compromiso propio, y cambia un montón esa vejez y llega a tener una vejez más saludable. Pero lo ideal es empezar desde pequeñitos, ¿verdad? A través de todas las generaciones. La salud es un componente y un recurso clave para el desarrollo humano. Se desarrolla y cambia a lo largo del curso de la vida. Otro concepto que es muy importante es la capacidad funcional, porque en realidad si perdemos la salud podemos perder muchas capacidades funcionales, y no hablo solo a nivel motor, como en los ejemplos de los dibujos, sino que a otros niveles también, ¿verdad? Como nivel mental, ya lo vamos a mencionar. La capacidad funcional son todos aquellos atributos relacionados a la salud que permiten a las personas ser y hacer lo que valoran que es importante, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener una buena capacidad funcional. Eso involucra capacidad respiratoria, fuerza muscular, rendimiento cardiovascular, o sea, a nivel de corazón, que yo pueda caminar un trayecto recreativamente y que lo logre, que puedo ir con toda la familia, etc. Y vean qué importante que es la capacidad funcional, porque ahora con el auge de la industria de dispositivos médicos y electrónicos, ¿verdad? Uno ve mucha gente joven, y esta gente joven está utilizando mucho la motora fina, ensamblando pedacitos pequeños, haciendo costuritas. Vean que incluso muchos tienen que utilizar, incluso siendo jóvenes, microscopio. ¿Qué pasa cuando esta población logre cumplir bastantes años de estar en esta empresa y ya su motora fina se va deteriorando? ¿Qué pasa? ¿Qué problema? Esa persona no va a poder hacer un dispositivo que va a ser utilizado, por ejemplo, de estilo médico. ¿Qué vamos a hacer con ese trabajador? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar un poquitito. La capacidad funcional, el proceso de envejecimiento, eso es muy importante, que varía de persona a persona, como les decía. Hay capacidades intrínsecas, ¿verdad? Y también va a depender mucho del entorno y obviamente incluido el laboral. De más es decir que pasamos como mínimo 8 horas al día, ¿verdad? De 5 a 6 días a la semana en el ámbito laboral, por lo cual eso va a ser un factor influyente bastante importante. Conforme avanza la edad, se van a presentar, todos vamos presentando cambios físicos, podemos tener cambios emocionales, quien hemos pasado por la menopausia, ¿verdad? Con el ánimo que se altera. También cambios conductuales, hay cambios cognitivos, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco sobre eso, que van a determinar el nivel de funcionalidad de las personas conforme van cumpliendo años. Vean lo que es la capacidad funcional. Este es un gráfico que me gusta mucho, que lo tiene la norma. Esta capacidad funcional empieza, vea que no nacemos funcionales. O sea, el bebé aprende a gatear, aprende a caminar, aprende a hablar y llega hasta la vida adulta, donde va a encontrar su máximo, ¿verdad?, de capacidad funcional. En la vida adulta, esa capacidad funcional va a empezar a decaer, pero ese desnivel que tenga esta caída va a depender de varios factores.
Ese ritmo de declive puede estar afectado por el estilo de la vida del adulto, que si fumó, que si tomó alcohol, el nivel de actividad física, la dieta y otros factores también externos y medioambientales, como también puede ser los lugares del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hacer todo lo posible para que ojalá podamos llegar a la tercera edad en línea recta, teniendo nuestra capacidad funcional al máximo. ¿Cuáles son los principales cambios que vamos teniendo producto de la edad? Quise resumirlo porque eso le va dando a uno como un panorama, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que gestionar a nivel de empresa tempranamente para que estos cambios, productos de la edad, no estén empeorados, ¿verdad? Por otros aspectos externos. Incluso hay cambios que se pueden dar con la edad si no ha habido un buen control de la salud. Entonces es muy importante también que las empresas colaboren en esa parte de salud. Entonces, va a haber cambios a nivel osteomuscular, va a haber cambios a nivel de la regulación de la temperatura corporal. Esta lista no es exhaustiva, o sea, hay otro montón de cambios, unos más, otros menos, dependiendo de la persona y su vulnerabilidad. Cambios en las funciones sensoriales, cambio en funciones cognitivas, cambios psicoafectivos y cambios en la función inmunitaria. Y también tenemos que hablar de la multimorbilidad. ¿Qué es la multimorbilidad? Son aquellas personas que con la edad empiezan a aparecer enfermedades por herencia, etcétera, diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, etcétera, ¿verdad? Y obviamente, mientras más años vamos cumpliendo, más posibilidad hay de que vayan apareciendo estas enfermedades. Vamos a hablar del sistema osteomuscular. ¿Qué cambios tenemos? Bueno, uno de los cambios que es muy importante es la disminución de la masa muscular. Médicamente se dice que ocurre una sarcopenia, ese es el término médico. Se dice que ya a los 60 años todos hemos perdido entre 0.5 y 1% de la masa muscular. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Factores de riesgo laborales si ya no tenemos una masa muscular que nos ayuda a tener fuerza, a tener equilibrio, etcétera. Bueno, manipulación de cargas va a verse afectada, tareas de precisión también se pueden ver afectadas. Y también tenemos factores de riesgo laborales que pueden acelerar ese cambio de disminución de la masa muscular o que empiecen con problemas en el adulto mayor, ¿verdad? Como la carga estática y carga dinámica, para los que no conocen el concepto. La carga estática es, por ejemplo, la carga que yo le ejerzo a mi cuerpo, a mis músculos aquí sentada. Y no me voy a mover en todo el día porque yo tengo que digitar un montón de cosas en la computadora. Y la carga dinámica es más bien aquella persona, por ejemplo, que tiene que estar en una línea de producción, pasando los productos, levantando cajas, etcétera. Entonces, son dos tipos de carga que también pueden afectar a lo que es la musculatura. Es muy importante el riesgo laboral de trabajo en alturas porque el adulto mayor que va perdiendo su masa muscular va a tener menos control de su cuerpo y el trabajo en alturas puede volverse más peligroso. ¿Qué posibles efectos puede tener para la salud esta sarcopenia? Bueno, pierde fuerza muscular, ¿verdad? El adulto mayor ya no va a tener tanta fuerza muscular. Se atrofian, atrofiar es como que pierden su tono, se van haciendo más pequeños los músculos más pequeñitos, ¿verdad? Como en las manos, no sé si han visto manos de adulto mayor, ¿verdad? Que se va viendo más los huesitos. Problemas en la marcha y en el equilibrio. Va a haber más presión en los discos lumbares a nivel de la columna vertebral. Puede haber más facilidad de hernias discales porque ya no está bien ese soporte que sostiene todo lo que es la columna vertebral. Es más fácil que hayan fracturas porque no tenemos ese soporte que nos da la musculatura. Y también va a tender muchas personas por sentirse mal, por sentirse que ya no dan la talla, que se están envejeciendo y por todo lado van a ver que eso favorece al uso y abuso de sustancias psicoactivas. Empiezan a tomar más, empiezan a tomar más medicamentos, ¿verdad? Para sentirse más relajados, menos nerviosos y entonces eso va a afectar a la salud. Dentro del sistema osteomuscular también tenemos que se pierde la densidad ósea, ¿verdad? Más las mujeres después de la menopausia
empieza a perderse la densidad ósea. Vean aquí en esto, ¿verdad? En una muestra de cadera, esta es la composición ósea normal, donde es como una trama que se sostiene. Y, por ejemplo, en una cadera de una persona con osteoporosis es prácticamente aire, ¿verdad? Entonces pueden haber posibles efectos para la salud, fracturas patológicas, donde no me caí, no hice nada y con solo dar un paso me quebré. Incluso puede haber riesgo de muerte, ¿verdad? Por si es una caída desde algún lugar alto. Y también, como les dije, va a haber tendencia a uso y abuso de sustancias. ¿Cuáles factores de riesgo hay? Bueno, trabajo en alturas. Una persona que ya tiene osteoporosis, pues es más peligroso que trabaje en alturas y aunque tenga la línea de vida y el arnés y su equipo de protección personal queda guindando de pues va a tener probablemente más lesiones que una persona joven. Trabajos con objetos en movimiento también, porque voy a ser más propenso a quebrarme si me toqué con alguna de las piezas, traumas contusos, etcétera, ¿verdad? Y también van a tener más factor de riesgo a nivel de la manipulación de cargas, ¿verdad? Lo otro que tenemos es la degeneración de tejidos y articulaciones. La persona adulta mayor, pueden ver en esta foto, ¿verdad? Los arcos de movimiento, vea esta como logra subir la bola hasta arriba, piernas bien estiradas conforme vamos cumpliendo años, salvo que lo tengamos muy bien entrenados. Vea este señor, las piernas no las puede extender, no, ella sí, tiene más flexibilidad, pero no puede subir bien la bola, ¿verdad? Porque los arcos de movimientos de las articulaciones se van disminuyendo. Factores de riesgo laboral que pueden ayudar a que las articulaciones se vayan deteriorando más rápidamente y los tejidos, y también factores de riesgo si ya cuento con esa condición. Están los movimientos repetitivos, posturas y posiciones incómodas, eso puede hacer que a nivel articular y de tejidos tendinosos haya más deterioro. Si ya tengo ese problema, pues es muy difícil realizar trabajo en alturas, resulta peligroso. Realizar movimientos por arriba de los hombros. En una charla que di ahora esta mañana en Recope, hablábamos de manipulación de cargas y está totalmente contraindicado levantar cargas por arriba de los hombros o por arriba de 1,75 m en una estatura promedio, ¿verdad? Maquinaria y equipos con vibraciones, eso también va a acelerar el proceso de generación de tejidos y articulaciones. Desplazamientos en gradas, escaleras, rampas, gente que tiene que estar haciendo eso, un oficial de seguridad que tiene que subir y bajar unas escaleras todo el día para recibir los papeles de alguien que ingresa por abajo. Eso va a ir deteriorando sus tejidos y articulaciones. Manipulación de cargas, sobre todo de manera inadecuada o con pesos no adecuados. Y como les mencioné, la carga estática y la carga dinámica también puede acelerar esta degeneración. ¿Qué posibles efectos tenemos para la salud? Menciona la norma, otros más, yo traté de resumir para que se vayan dando un panorama, ¿verdad?, de lo que va a afectar a nivel laboral el envejecimiento. Son deformaciones, pueden haber desprendimientos y molestias en los ligamentos, en músculos, en los tendones, en los entesos. El enteso es una palabra que casi no se usa, pero el enteso es donde un tendón o un ligamento hace la unión con el hueso. A veces no está inflamado, pero su unión sí, y eso produce dolores grandísimos. Puede haber también trauma, ¿verdad? Esguinces, luxaciones, es más fácil que padezcan de dolores osteomusculares. La persona adulta mayor que va teniendo ya degeneración de sus tejidos y articulaciones se va a enlentecer en su manera de caminar, va a tener más dolor frecuentemente. Puede tener caídas al no tener ese sustento, ¿verdad? A nivel de musculatura, como hablamos, y de las articulaciones. Y, repito, puede haber tendencia al uso y abuso de sustancias psicoactivas. En la parte de la regulación de la temperatura corporal es muy importante porque el adulto mayor tiende a disminuir el metabolismo basal. Cuando el metabolismo basal baja y por la misma pérdida muscular que tenemos y la disminución del tono de los vasitos sanguíneos, el adulto mayor tiende a tener más frío. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como riesgo laboral, aquella persona que trabajaba con tareas de carga física intensa, ¿verdad?, con exposición a altas temperaturas,
el sistema regulador de temperatura de ese adulto mayor no va a ser tan fácil como en una persona joven. Entonces vamos a ver dentro de los efectos para la salud es que son más propensos a estrés térmico, a golpe de calor o al revés, ¿verdad? Si trabajan en cámaras de enfriamiento, puede ser que ya no lo lleguen a tolerar ni siquiera haciendo las pausas de ingreso y con el equipo más grueso que se les pueda comprar. Tampoco son candidatos, ¿verdad?, para trabajar en espacios confinados, donde generalmente la temperatura, si el espacio está directamente al sol, se vuelve muy caliente o que más bien se vuelva muy frío. Y también, por ejemplo, otro factor de riesgo, hay más, como les digo, es el trabajo nocturno y sobre todo los que les toca trabajar en exteriores, guardas, oficiales de seguridad, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos son factores de riesgo que hay que analizar si ya una persona está teniendo este problema, ¿qué posibles efectos para la salud tiene esta falta o disminución de la regulación de la temperatura? Bueno, lo que les dije, es más difícil recuperarse de una exposición prolongada al calor o al frío o a la humedad excesiva. Tienen menos adaptabilidad, se pueden deshidratar, se pueden marear, pueden tener hipotermia, tienden a tener más calambres, lo que les dije, en ambientes de calor pueden ser más propensos a sufrir un golpe de calor, pueden tener fallo renal también, insuficiencia respiratoria y cardíaca, y por todas las molestias, otra vez recalcamos que pueden empezar a hacer uso y abuso de sustancias psicoactivas. Otros cambios que puede tener es cambios en las funciones sensoriales. En las funciones sensoriales hay una disminución de la agudeza visual. ¿Cuántos ya después de los 40 estamos necesitando anteojos? Esa es la presbicia. La presbicia empieza después de los 40, pero puede haber más disminuciones en las funciones sensoriales a nivel visual con la adultez mayor. Aumenta la sensibilidad al deslumbramiento, ¿verdad? Puede ser que ya yo con esta luz que recibo de la ventana voy a tener reflejos que no me va a dejar ver bien. Hay alteración en la percepción del color, a veces hay cataratas, ¿verdad? Y las cataratas no van a proveer agudeza visual ni siquiera con corrección con anteojos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se convierte en un factor de riesgo laboral aquellas tareas de precisión, con detalle, con colores, van a esas personas a necesitar una mayor iluminación, pero cuidando mucho los reflejos, ¿verdad? Entonces, hay otras cositas que hay que tener en la mente cuando se hacen los estudios de puesto para personas adultas mayores. También van a tener más dificultad en el manejo de máquinas y herramientas punzocortantes. Al no ver bien, se pueden cortar, una enfermera con la aguja, etcétera, ¿verdad? Manejo de vehículos también se convierte en un factor de riesgo laboral. Y el trabajo con pantallas de visualización, a pesar de que las pantallas de visualización siempre son un riesgo, ¿verdad? Que hay que estar haciendo pausas con la vista, pues mayormente será para un adulto mayor que no ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos para la salud puede tener esta disminución de la agudeza visual? Me puedo caer, o sea, no vi lo que estaba ahí, puedo hacerme cortaduras, amputaciones, porque tampoco vi bien la cuchilla que estaba bajando en la línea de producción. Empiezo a tener dolores de cabeza, ¿verdad? Por no poder ver bien, da un dolor, una cefalea, ¿verdad? Que es originada por esa alteración visual. Puede dar estrés a la persona, puede dar insomnio también y otra vez uso y abuso de sustancias psicoactivas. Otro cambio de la función sensorial es la disminución de la capacidad auditiva. Eso también va a depender mucho de la herencia, de los cuidados que tuvo la persona, ¿verdad? Durante labores con ruido, pero siempre hay en la mayoría de las personas una presbiacusia. La presbiacusia es una pérdida de audición en edades ya de la adultez mayor, que como les digo, no es todos. Pues hay adultos mayores que pueden llegar oyendo perfectamente. La presbiacusia lo que hace es que la persona va perdiendo audición en las frecuencias más altas. Entonces, en la curva de la audiometría se va viendo como una caída en montaña rusa, que puede afectar el lenguaje hablado o puede no afectarlo. Inicialmente no lo afecta, es en las más altas, pero el lenguaje hablado que está entre las 500 y las 2000 ya después puede empezar a bajar y es ese adulto mayor como en la foto que empezamos a ver que trata de hacerse como una ayuda auditiva, ¿verdad? Para poder oír un poco mejor o que hay que gritarle, porque ya el lenguaje hablado lo tiene afectado.
Luego también empieza a haber una rigidez y disminución en el diámetro del conducto auditivo externo, que es también por la alteración de los tejidos. El conducto auditivo externo es el huequito donde uno puede meter, digamos, un aplicador. Y también empieza a haber deterioro de otras estructuras de los oídos. ¿Qué factores de riesgo pueden acelerarme esta capacidad o la disminución de la capacidad auditiva? Máquinas con vibración, trabajos ruidosos sin utilizar el equipo de protección personal indicado, trabajos que requieran usar permanentemente protección auditiva, más bien para una persona que ya se le disminuyó su capacidad puede ser peligroso también porque va a oír menos. Hay que conseguirles, cada protector auditivo baja cierta cantidad de decibeles, entonces habría que conseguirle uno que le proteja para mantener el nivel de ruido que está peligroso en el ambiente para que no se le deteriore más la audición. Pero, ¿qué pasa si él no oye? Si alguien le está diciendo, cuidado, correte para allá, ¿verdad? Entonces, a veces hay que hacer hasta reubicación de otro puesto de trabajo porque ya la persona no es recomendable para ese puesto. Trabajo en alturas también, por el mismo riesgo de no oír indicaciones. Posibles efectos para la salud de esta pérdida de audición: más accidentes, problemas para comunicarse con los compañeros de trabajo. Ya el muchacho joven no quiere ni siquiera tener que decirle nada al adulto mayor, compañero de trabajo, porque dice, es que le tengo que gritar. Entonces empieza a haber ese roce generacional, ¿verdad? Pueden haber más otitis por la obstrucción o estrechamiento del conducto auditivo externo. Pueden empezar a tener tinnitus. Tinnitus es un ruido fino, continuo. Hay gente que puede tener pérdida de audición con tinnitus. Puede no oírlo durante la noche cuando duerme, pero en algunas personas se convierte en una tortura donde el ruido lo oyen hasta durmiendo. Entonces, es algo que va a afectar también otras cosas, ¿verdad? La parte del ánimo. Empiezan a tener más vértigo, mareos, los adultos mayores. Por eso, un adulto mayor se cae, llega al hospital con una herida en la frente, le cosen la herida de la frente, ya todo está bien, se va a la casa, pero no le investigaron por qué se cayó. No es la herida la única lesión que tiene, hubo una causa de caerse, entonces hay que investigar por qué se cayó. Pérdida de equilibrio por el mismo mareo, vértigo, y también el uso y abuso de sustancias psicoactivas por la situación que siente la persona. Otro cambio que mencionamos son en funciones cognitivas, ¿verdad? El adulto mayor empieza a disminuir la memoria, la velocidad de procesar información, ¿verdad? Y es en esos ambientes de trabajo donde uno a veces ve gente joven con gente mayor, ¿verdad? Y entonces al mayor hasta lo medio bulean, en el caso de mobbing, ¿verdad? De no, déjeme, yo lo voy a hacer porque usted tarda mucho. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí está el adulto mayor, pues muy concentrado, tratando de ver y hacer su trabajo en la computadora. Y eso se convierte, factores de riesgo para personas que ya están empezando con cambios en su función cognitiva, son trabajos con alta carga física y mental. Tal vez alguien ha sido el CEO o el gerente de la empresa por mucho tiempo, pero ya empieza con esta pérdida de memoria. Tiene que mantener el mismo nivel de carga física y mental, ¿verdad? Para mantener una empresa dando la talla y ya no lo logra, ¿verdad? Jornadas muy grandes también van a ser todavía peores para una persona con función cognitiva disminuida. Tareas que requieran mucha memoria, atención, uso de tecnología, eso es muy importante valorarlo en las personas adultas mayores e intermedias. Y el trabajo nocturno también. Luego, en posibles efectos para la salud, ¿qué me puede producir esto? Bueno, a la persona le genera tanto estrés laboral o en su vida diaria que hasta puede tener crisis de hipertensión arterial, puede sentirse demasiado fatigado por el esfuerzo mental que tiene que hacer, empezar a tener alteraciones en el estado de ánimo que no entienden por qué los compañeros jóvenes lo rechazan, no lo toman tanto en cuenta, ¿verdad? Puede empezar a tener trastornos del comportamiento, alteración del sueño, empiezan con insomnio, alimentación, ya empiezan a sentirse agresivos o ansiosos o tristes o tienen apatía por las cosas. Y como resultado de todas esas partes también de ánimo, van a empezar a usar y abusar sustancias psicoactivas.
Cambios psicoafectivos, el adulto mayor tiende a tener un nivel mayor de dependencia, empiezan a depender más. Los que tenemos papás adultos mayores, uno ve como, con mis amigos hablo, ¿verdad? Y dicen, es que termina siendo uno como el papá de los papás de uno, ¿verdad? Porque tienden a tener más dependencia precisamente porque las otras capacidades van disminuyendo. Entonces, a nivel laboral, trabajos con alta carga física y mental, con apremio de tiempo, donde tengo que tener cosas listas, eso va a generar demasiado estrés en un adulto mayor. Y una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante es reubicar o tener algún tipo de asistencia. Igual, jornadas extenuantes y tareas de mucha memoria, atención, no van a poder manejar eso, van a estar pidiendo la tecnología, ¿verdad? Que les ayuden los demás. Luego, cambios en la función inmunitaria. ¿Quiénes vacunaron de primero contra COVID en Costa Rica? Adultos mayores y personas con patologías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su función inmunitaria va disminuyéndose con la edad. Disminuye la capacidad para combatir infecciones. Entonces, a nivel laboral es muy importante porque si es una persona con riesgo biológico, es un enfermero, es un microbiólogo, trabaja en algún lugar donde producen hongos, etcétera, ¿verdad? Esa persona va a tener más riesgo de poder contraer algún tipo de infección a pesar de utilizar equipos personales de protección o medidas de control. Y, por ejemplo, en las pandemias también, todos sabemos en nuestros trabajos cómo se le dio teletrabajo a adultos mayores, personas con enfermedades, ¿verdad? Porque tenían más riesgo el adulto mayor de empeorarse por COVID. Igual fue hace unos años cuando fue la pandemia con el H1N1 de la influenza, ¿verdad? ¿Qué posibles efectos tengo por disminuir mi capacidad de combatir infecciones? Pues infecciones y también la recuperación más lenta de enfermedades y lesiones y como lo vimos con COVID, más complicaciones. Y hablamos de la multimorbilidad, que les decía yo, que es la mayor presencia de enfermedades crónicas. Conforme vamos creciendo, ¿verdad? Nos detectan que ahora soy hipertensa, después me hacen exámenes de sangre y resultó que tenía el colesterol alto también, empecé a perder peso y entonces me hicieron un examen de tiroides y resultó que tenía un hipertiroidismo, ¿verdad? Van apareciendo más enfermedades y mientras más enfermedades yo tenga, pues más riesgos puedo tener, ¿verdad? La idea, como vamos a ver ahora, es poder hacer una detección temprana y un buen control, ya lo vamos a ver. Entonces, factores de riesgo, por ejemplo, personas hipertensas que desarrollan una hipertensión que no se controla con nada y trabaja en una caldera. Ese calor va a hacer que se exacerbe, que se le suba más la presión, ¿verdad? Entonces, en estas personas con padecimientos crónicos hay que vigilar muy bien qué le afecta. Trabajo nocturno. La lovastatina para el colesterol o la rosuvastatina se toma en la noche por el metabolismo. La persona que trabaja nocturnamente o en trabajo rotativo, que es peor, empiezan a preguntar, bueno, pero entonces la pastilla me la tomo en la noche o en la noche que yo duermo, ¿verdad? O sea, en mi hora de dormir. Entonces, tiende a haber un peor control de las enfermedades crónicas. Trabajo en alturas también es importante porque alguien con diabetes le vino una hipoglicemia, se cayó y si no tenía su equipo de protección, que todo trabajo en alturas de más de 1,80 m, tiene que tener su línea de vida y protección para caídas, igual puede tener complicaciones por eso, tiene más riesgo. Igual en espacios confinados. ¿Qué enfermedades? Enfermedades cardiovasculares, empiezan con más arritmias, que empiezan con algún tipo de alteración de insuficiencia cardíaca, hipertensión, a veces son derrames, accidentes vasculocerebrales, diabetes mellitus, empiezan a desarrollar cáncer. Ahora el cáncer de próstata es uno de los más importantes en la población masculina. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida es más grande. Antes la gente se moría y nunca se dio cuenta que tenía cáncer de próstata. Eso no lo mató, pero ahora conforme va subiendo la expectativa de vida, los cánceres van siendo más importantes. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, sobre todo se informaron, ¿verdad? Enfisema pulmonar, enfermedades musculoesqueléticas, pero no solo por el deterioro que existe por cumplir años, sino porque son enfermedades como artritis reumatoidea, la osteoporosis, etcétera. Y también enfermedades mentales, ¿verdad? Con las enfermedades crónicas, donde yo veo que ya no tengo esa capacidad funcional, puedo empezar con demencias o depresiones.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el trabajo con las personas que cada vez vamos a tener más con edad de 65 años o más? Voy a tratar de resumir la norma, ¿verdad? En las medidas de gestión de la edad. Tenemos acciones para promover y atender un envejecimiento saludable en el ámbito laboral. No importa la edad. Acuérdense del curso de la vida saludable que vimos. Se hace a cualquier edad. Incluso las empresas pueden hasta dar educación para la familia. Si va a haber una charla de nutrición, pueden invitar a los familiares si fuera posible, ¿verdad? Para hacer acciones para atender un envejecimiento saludable. Queremos viejitos saludables. Y también tenemos acciones para gestionar la seguridad y salud en el trabajo de personas adultas, intermedias y mayores. ¿Por qué? Porque la salud y seguridad en el trabajo, en la persona promedio, ¿verdad? Tenemos el programa de salud ocupacional, hacemos nuestros chequeos de puesto, ¿verdad? Pero yo puedo asumir que las capacidades funcionales de un trabajador de edad intermedia o mayor siguen siendo iguales y no. Entonces, cuando yo hago un estudio de puesto de trabajo con un adulto intermedio o mayor, tengo que ir viendo si ya está teniendo algún tipo de disminución de capacidad funcional. Entonces, es muy importante, otra vez, actuemos juntos, que es el lema de esta Semana de Salud Ocupacional y a nivel internacional. Tenemos que actuar juntos. Tiene que poner de su parte el trabajador, tiene que poner de su parte de los servicios médicos si existen en la empresa y si no, que haya flexibilidad para que los trabajadores puedan ir a consultar. Tiene que haber acción por parte del patrón o de los encargados de recursos humanos, de todo. Tenemos que trabajar en conjunto y que haya esa comunicación. Puse esta ilustración porque lo que tenemos que hacer es prevención. Prevención se puede dar en 3 estadios. Está la prevención primaria. Esto de aquí es antes de que haya enfermedad, antes de que haya disminución de capacidades de cualquier tipo. Entonces, en el periodo prepatogénico, yo tengo que hacer promoción y tengo que hacer protecciones específicas, que es la prevención primaria, lo que comúnmente conocemos como prevención. Pero prevención también está la secundaria y la terciaria. La secundaria es cuando ya trato de captar una enfermedad en edades tempranas. Hago Papa Nicolau para detectar displasias y no un cáncer ya in situ o expandido. Hago antígeno prostático para detectar cáncer de próstata inicialmente. Hago todo lo que yo pueda hacer para detectar precozmente y dar tratamiento oportuno está dentro de la prevención secundaria y es prácticamente lo que podemos hacer más a nivel de empresa. ¿Para qué? Para limitar el daño que en el ciclo de la vida, ¿verdad? Si ya hubo una lesión, tenía hipertensión, la persona le dio un derrame cerebral, un ABC, y quedó con secuelas. Entonces ya ahí no limité ningún daño. Lo que tuve que hacer era estar encima de que esa persona siempre estuviera con una presión normal, ¿verdad? Y ya cuando quedan con secuelas, pues viene la prevención terciaria, que es fomentar que haya rehabilitación. La parte a nivel laboral, que es la que compete con esta norma, es que pueda haber reinserción de esa persona mientras se pueda. Entonces tenemos la prevención primaria. Ahí tenemos la promoción de la salud. ¿Qué es promoción de la salud? Es fomentar la salud. O sea, vamos a hacer todo lo que podamos para hacerle propaganda a la salud entre los trabajadores, con capacitaciones, con charlas, con educación en salud, infografías, cápsulas digitales, talleres, videos. Ahora que hay medios sociales, a veces hay grupos por departamentos de WhatsApp, entonces mandar videitos, ¿verdad?, que fomenten estilos de vida saludable, etcétera. Y después tenemos prevención de la salud, pero la que es dentro de la prevención primaria, que es dar una protección específica antes de que se presente la situación de salud. Y ahí vienen los programas preventivos, como hacer exámenes de laboratorio para detectar colesterol, alteración de función renal, etcétera, ¿verdad? Hacer controles aleatorios de presión arterial a las personas, hacer endoscopías para detección temprana de cáncer gástrico, de cáncer de colon, sustancias psicoactivas, tener programas para control y manejo y atención de casos, ¿verdad?
Y en la prevención de salud en la primaria también podemos tener cierto tipo de actividades específicas que se haga con ese fin, ¿verdad? Para que la enfermedad no aparezca. Y en esto es muy importante el programa de salud ocupacional, porque si nosotros tenemos un buen programa de salud ocupacional con la identificación y la evaluación de los riesgos en el trabajo, vamos a poder gestionar los controles más adecuadamente, ¿verdad? Y en ese proceso de gestión con los años, pues esta población la vamos a tener bien cuidada desde ese punto. Entonces, no es el adulto mayor que me perdió la audición porque el papá y el abuelo y el bisabuelo tenían presbiacusias severas, sino porque además nunca se le dio el tapón de oídos para protegerse la audición. Prevención secundaria y terciaria es ya la atención, es atender cuando ya algo ocurrió. Lo que queremos, como les dije, es hacer diagnóstico precoz con un tratamiento oportuno, poder limitar el daño y finalmente pues habría en la terciaria que rehabilitar, reubicar o adaptar, ¿verdad? Entonces ya en la parte de atención, es para que entiendan, es cuando ya ocurrió, ya la persona se deprimió y tiene que ir al psicólogo si hay servicio de psicología en la empresa, si no, los jefes encargarse de que sí esté teniendo la atención ya sea en la caja o privadamente. Ya que empieza a tener alteraciones visuales, viene el jefe que es más joven, ¿verdad? Y tiene también problemas a nivel tecnológico, entonces ahí ya empezamos a atender esa parte. Propuesta de acciones en las organizaciones, súper resumido, se los voy a resumir, luego pueden ver la norma, en la norma vienen todavía más ideas, no hay casos específicos, esto no es exhaustivo ni nunca lo va a ser como en toda la salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, algunas charlas, ¿qué podemos hacer para cada una de esas cosas que se van disminuyendo en la capacidad funcional del adulto intermedio y mayor? Bueno, en la salud osteomuscular, ¿cómo promovemos, cómo fomentamos salud a nivel osteomuscular? Charlas sobre higiene postural, cápsulas digitales sobre manipulación adecuada de cargas o charlas o videos, como dijimos, eso es promoción. ¿Cómo prevenimos? Implantemos pausas activas, que la gente a media mañana y a media tarde se levante del asiento, si es un sistema de oficina o si es un sistema de producción o construcción, hacer una pausa general para todos de 3 minutos, ya eso le agrega salud al sistema osteomuscular. A fomentar y promover, más bien, tener actividades de resistencia y acondicionamiento físico en las empresas, hacer revisión de ergonomía en los puestos de trabajo para ver que las personas, por eso les digo que el programa de salud ocupacional es la base, ¿verdad? En la parte preventiva, se pueden hacer densitometrías óseas para ver si la persona ya está teniendo una osteopenia, que es el grado anterior a una osteoporosis, ¿verdad? Entonces son programas que si la empresa tiene los medios se pueden hacer. Y viene la parte del sistema osteomuscular de atención, que es donde ya hay dolores o lesiones, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ya viene alguien con un dolor de hombro, pues voy a usar la jerarquía de riesgos laborales para resolver ese riesgo que se materializó. O sea, la persona hace movimientos repetitivos, nunca se hacía rotación de personal, se le inflamó la bursa del hombro y ahora ya está con dolor de hombro. Entonces, vamos a ir a revisar ese puesto de trabajo para eliminar el riesgo, si lo puedo eliminar, y ahí ya los que son de salud ocupacional entenderán de la jerarquía de riesgos hasta que se pueda atender, ¿verdad? Hacer ajustes ergonómicos en los puestos de trabajo y rotaciones en el puesto. A nivel de salud integral y salud física, promovemos la salud dando charlas de estilo de vida saludables. Creo que ninguna empresa dejó de dar una charla esta semana, ¿verdad? De estilos de vida saludable. Aquí en Recope una compañera dio una muy buena. Cápsulas digitales sobre tabaquismo y sus consecuencias, educación sobre enfermedades crónicas, su detección y control, donde hay servicios de salud, a veces hay visitadores médicos que ellos mismos ofrecen charlas para la población. En pandemia se hizo un poco más difícil, pero se puede hacer a la hora del almuerzo, en el comedor, o sacar un ratito, una media hora para sacar al personal y que puedan recibir este tipo de educación.
educación sobre salud reproductiva, charlas sobre inteligencia emocional, etcétera, 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 ¿verdad? Se pueden imaginar todo lo relacionado a física y mental. Prevención, pues tener un programa de detección de enfermedades crónicas, como le dije, tomar la presión arterial, glicemias por micrométodos, esa con toda empresa puede hacerlo, ¿verdad? Comprar toma de peso, hacer laboratorios, por ejemplo, si la empresa no puede pagar un perfil de lípidos, puede conseguir laboratorio que le dé un buen precio, un laboratorio certificado que le dé un buen precio y la empresa, por ejemplo, que pague la mitad, el trabajador pague la mitad. O que el trabajador lo va a pagar todo, pero sabe que es el mejor precio en el mercado para poder hacerse un perfil de lípidos, saber si está padeciendo de colesterol o triglicéridos. Ahí hay bastante para ser creativo, ¿verdad? Programas de prevención en el comportamiento suicida. Doctora, disculpe. Sí. Como para ir terminando, porque ya estamos como con sobretiempo. Sí, yo empecé tarde, pero entonces creo que les voy a decir en las propuestas para las organizaciones, como le digo, esto da para la creatividad, ya vienen habilidades para la vida, era otro, recomendaciones, después ustedes si quieren les puede hacer llegar la presentación y ahí pueden tener ideas, ¿verdad? Y lo que sí es muy importante es esto, ¿verdad? Que a la hora de gestionar la salud en personas adultas, intermedias y mayores, nunca consideremos a estas personas por su edad, sino por su capacidad real. Y les puse esta foto, ¿verdad? O sea, hay gente que es adulta mayor con bastantes años y son súper capaces y súper funcionales. Y los cambios de puesto, de trabajo, o cualquier análisis que vayamos a hacer, participen al adulto mayor, ¿verdad? Porque tal vez lo que nosotros creamos convenientes no va a ser aceptado por la persona. Esto es lo mismo, es como recomendaciones, ¿verdad? Por dicha tenemos adaptaciones de los puestos de trabajo con la ley 7600. Este es el palo largo que les decía para poder juntar cosas del suelo cuando ya tenemos menos movilidad. Y finalizando, todos estos son adultos mayores trabajando, cualquiera de nosotros podría llegar a ser alguno de ellos y esperaríamos que en nuestros trabajos, si tenemos patrono, podamos haber tenido durante nuestra vida laboral las condiciones de un trabajo decente, con gestión de la salud ocupacional y todo lo demás que hablamos. Y si somos trabajadores independientes, pues ya sabemos qué tenemos que hacer para llegar a una vejez digna.